la ruta de las 7 lagunas del Ocean Gates. Es una ruta de 15 kilómetros que pasa por 7 lagunas increíbles al lado del Ocean Gate. Esperemos mirar los puntos de fotografía de esta ruta antes de empezarla, ¿no? No vaya a ser que nos vayamos a la montaña al lado, por lo que sea. Puede pasar. Somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui. Y llevamos 1 año y medio viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Bueno, parece que tenemos tráfico en la carretera. Vamos de perro pastor de este rebaño de llamas y ovejas. Pero qué lindas son, ¿eh? Qué curioso que se separan, ¿eh? Las ovejas delante y las llamas detrás. Las ovejas ahí delante. Y Nacho, cállate la boca, ¿eh? Y las llamas aquí atrás. Ay, pobres, no saben dónde meterse. Dejamos atrás el remoto Layo. Habían cortado la carretera por donde habíamos llegado, y eso nos llevó a esta ruta desconocida que muy poca gente transita. No podíamos creer lo que veíamos: inmensidad y profunda soledad. Estábamos rodeados de un escenario espectacular. En este viaje hemos aprendido a no crearnos expectativas de nada, porque todo cambia constantemente, y las expectativas nos suelen defraudar. Pero a veces, en lugares muy turísticos, es imposible no creárselas. Sin embargo, los cambios de planes inesperados en ocasiones nos llevan a descubrir lo realmente desconocido, los paisajes más salvajes y pristinos. Conducir por esta ruta nos hizo sentir lejanos de todo y cercanos al mismo tiempo. Nos hizo sentir en conexión con lo que aquí llaman Pachamama, que no es ni más ni menos que nuestra querida Madre Tierra, esencia del mundo al que pertenecemos y que cada día admiramos más. ¡Qué locura de picos! Es que está la luz del atardecer justo. De camino a Pachanta. ¿Pachanta? A Pachanta, pueblo del que parte la ruta de los 7 lagos del Ocean Gate, que es uno de los picos más altos de Perú. De los nevados más altos. Es un nevado enorme que creo que ya habéis podido ver en las tomas de esta carretera que se está empezando a ver al fondo. Es increíble. Bueno, vamos a ver si esta carretera de tierra nos deja llegar. Llegamos tentando la noche. Dios mío, Dios mío. Oye, pa. Puentecito, No pone cuánto soporta, pero esperemos no se rompa. No, si no pones porque aguanta. Es el camino. Espera, conduce. Y no te eches hacia la derecha ante todo. Siempre me da un miedo cuando te cruces con alguien, porque te tiendes a tirar hacia la derecha. Bonito ese plan. Llegamos tentando la noche, pero es que ayer subimos a la montaña de Arcoiris y nos hemos dado cuenta que teníamos una ventana de buen tiempo que es mañana. Así que mañana, aún con las agujetas de haber hecho la ruta de ayer, iremos a hacer la ruta de las 7 lagunas. ¿Qué cuesta? No se aprecian las cuestas en el móvil, pero esto sube muchísimo. Igual se nos hace de noche antes de llegar, pero esta luz es increíble. ¡Hostia! ¡Tú! Y que ahora está totalmente descubierto, si no, no veríamos nada. Merecería la pena ver esto así, ¿eh? Me alegro de que hayamos venido hoy a pesar de todo, no vaya a ser que no lo podamos volver a ver.
es sin duda lo más parecido a las fotos del Himalaya que he visto nunca en primera persona. Andes. Qué proeminencia, qué magnífico, qué cantidad de nieve. Wow. Simplemente wow. Ojalá mañana esté así, ¿eh? Ojalá mañana podamos verlo. Hoy nos vamos a hacer la ruta de las 7 lagunas de Lawson Gate. Ya estamos listos, solo hemos tardado 1 hora y media en prepararnos. Ya ha salido todo el mundo que iba a hacer esa ruta, pero de momento tenemos este pedazo de día. Este pedazo de nube. Este pedazo de nube que podría no verse Lawson Gate, pero se ve. El sol no ha querido salir tanto como pensábamos. Nacho tiene un estrés en su cuerpo que ojalá le pudiéramos soltar, pero aquí hay tantos caballos, llamas, ovejas, que eso no es una opción. No, la verdad es que creíamos que iba a haber bien poca gente aquí y esto hay mucha gente. Este es bien turístico, bien turístico. Creo que la ruta de la montaña de colores que hemos hecho habrá sido lo menos turístico que hemos podido hacer en bastante tiempo. Pero bueno, mirad la imponencia de ese nevado. ¿Qué te pasa con la gente? ¿No te gusta la gente? ¿Eh? No. Así en general. ¿Eh? Así en general. No es en general, pero me gusta más hacer rutas donde no hay gente que donde parece que estamos en una procesión, le quita todo el encanto. Bueno, igual. ¿Me estás grabando? Pues sí, lo voy a cortar. No. Anda que no. No. ¿Quieres agua? Date agua, corre. ¿Cacagua? Está fría, ¿eh? Y en esta ruta de las 7 lagunas, aparte del imponente Apo de Lawson Gate, podemos ver, cuál sorpresa, una laguna. Y qué cacho laguna, ¿eh? Creo que hemos empezado por la mejor, ¿no? Tiene pinta. Pero ¿cómo vamos? ¿Al revés de los tours? ¿Cansada? No, este descansito en esta laguna ha venido bien. Perfecto, estamos a tope. Segunda laguna. Segunda laguna. Tercera laguna. Uy. O cuarta, no sabemos. Tercera para nosotros. Esperábamos encontrar 7 para contarlas. Y el sol ha venido a hacer una visita.
4 lagunas. Al parecer nos hemos equivocado de camino y esa se nos pasó, pero bueno. Ahí está. Sigamos. Ahí está. Tú, pero esto comparado con la ruta de los 7 lagos, bien más difícil, ¿eh? Tiras la del arco iris. No, la de los 7 lagos, sentada en el coche en Argentina. Es la última subida, coche. ¿Ya estamos? ¿O me estás engañando? No, Vale. es verdad. A ver, que quede claro que esto es muy cansado y que solo habíamos hecho una ruta a esta altura. No se puede considerar que estuviésemos súper bien aclimatados para empezar a hacer rutas de 15 kilómetros, casi a 5.000 metros. ¿Ese es el problema? Es que nos habían vendido que esto era casi llano, pero... ¿Llano? ¿Qué llano? No hemos parado de subir en 4 horas. Dios. Pero, qué montañetes, ¿eh? Ahí tenemos a los lagos 2, 3 y 4. Esto es tan bonito que compensa que esté siendo el día más cansado de mi vida. Creo que en mi vida me había cansado tanto haciendo una ruta. Y eso es mucho decir, porque en España he hecho unas cuantas. ¿Tú? Es que es más de lo que pensábamos, ¿no? Son 16 kilómetros. Son 17 kilómetros y 500 de desnivel. Aún nos quedan por subir unos 100. Todo por encima de 4.500 metros. Sí, a ver las vistas. Lo justifico. Pero es que cada paso Sí. es como ir cargando una mochila de 50 kilos. Y nosotros lo hemos hecho rodeando hacia la derecha. En este momento tenemos la leve sensación que igual teníamos que haberlo hecho al revés. Porque paramos cada 2x3 para mirar hacia atrás y ver las vistas. Sí, también muy bonito eso. Y ahora salió el sol verde y esos nevados ahí que parecen una nieve súper fufita. Me voy a sentar aquí. Y la mitad del camino aún. Buenas noticias, Coti. Porque ahí termina la subida. ¿4 lagunas y media? ¿Puede ser? ¿Esto cuenta? ¿Eh? ¿Esto cuenta? No sé, es la laguna 4 y medio. Parece que nos equivocamos otra vez de camino. Es que estas montañas tienen un montón de rutas porque se hacen aquí treks de 5 días, de 1 semana, de 3 días. Pues ahora vamos campo otra vez para unir en la ruta que deberíamos estar siguiendo, porque ya nos estábamos yendo no sé a dónde, por ahí de paseo. Bueno. Quinta laguna. En el punto más alto de la ruta. ¿Será las 5 o las 5 y medio? Hay como 2 juntas. Una ahí y otra allí. Es verdad. Y estas montañas, madre mía. Y a partir de aquí nos quedan 7 kilómetros y medio y todo es bajada. Así que de rositas vamos ahora. ¿Estás contenta, Coti? Sí, ¿No es ya solo no hay bajar? que subir más. Tú, llevamos 4 horas y media subiendo a esta altitud, o sea, a ver.
subiendo y equivocándonos de camino. Un par o tres de veces, pero bueno. Wow. Venir a hacer esta ruta aclimatarantes mejor que nosotros. Un poco más. Quinta, sexta y séptima, ¿no? Y octava y novena. Qué locura. Una de estas será la laguna bicolor, la otra la laguna negra y la otra Nos falta la roja. la laguna roja. No sé, creo que no estaba aquí la roja. Y esto es lo que pasa porque señor Nachito no va por el camino. Muy bien, Nacho, yendo por el camino. Llama. Un montón de llamas. Sí. Mira, la verde, ¿es esta o qué? No sé. No falta la negra. ¿Esa será la negra? No, parece verde. Negra, verde, bicolor. No sé. Parece la laguna bicolor está en dos niveles. Arriba el verde o azul, turquesa, y abajo el verde oscuro. Y esto se llama la ruta de las 7 lagunas, pero podría llamarse la ruta de las 10 lagunas y los 5 charcos o otra La cosa. ruta de las 25 lagunas. No, pero esta yo he visto color blanco, color azul y luego color verde. O sea que debería ser la tricolor. Moni rebautizando la laguna. El lago Corazón es el lago 8, ¿no? No, es un comecocos. Muchos mini lagos, están los grandes lagos y los mini. En todo caso, este es el lago 5, ¿no? No, el 7, 6. No. 5. El bicolor es el 5. No puede, hemos visto otro ahí. Claro que era este, visto desde el otro lado. Ay. Ay, la hipoxia. Esta será la laguna verde. La penúltima, la sexta laguna, la verde. Las cuentas no salen. No salen las cuentas. Bienvenidos a la sexta laguna. La laguna verde. Al parecer, esta es la sexta laguna. Que pone que es la laguna negra, pero yo la veo verde. Igual es por las gafas que llevas puestas. Es verdad. Ahora no la veo casi. ¿Tú de qué color la ves? Desde aquí negra, desde el lateral verde. No, es verde. Sí. Mira, enséñaselo a la cámara. A ver qué opina. ¿Qué decir? Aquí parece bien negra, ¿eh? No. Te lo juro. Hemos bajado ya 150 metros, si se nota, ¿eh? Sí, sí. De camino a la última laguna. Uf, me flota la cabeza. Parada técnica. Parada técnica. Están metiendo las nubes que Sí, sí. brillan. No, pero el tiempo se ha portado muy bien, súper bien. Sí, la previsión decía que si iba a llover a la 1, que si un montón de nubes. Nubes a partir de las 3. Pero ha habido nubes todo el día, pero con claros y una buena visibilidad. Así que no os fiéis del tiempo. Por aquí, ¿no? Sentados. A la última laguna, que le llamarán verde, pero
Esta es la verde, sí. Séptima laguna. Séptima laguna. Ahí está la laguna verde. Es negra. Esta es la negra. La otra era verde y esta es negra. Sí, la verdad que parece bastante más negra que la anterior. Y de aquí cerraremos el loop y volveremos al calorcito de nuestra casa. Al calorcito de nuestra casa. Sí, dentro de 6 kilómetros Sí. que quedan aún, ¿sabes? Bueno, pero la gente no está interesada en esos 6 kilómetros. Así que nos vamos a casa. No se preocupen, estamos apenas de paso. Qué chula. Nos miran con cara rara, ¿eh? No, nos miran con curiosidad, como a mí. La Nacho con ganas de jugar con él. ¿Eh? Que menos mal que me dicho, nos vemos en la furgo. Ya casi. Ya solo nos quedan 2 kilómetros para llegar. Y decimos adiós a la Ocean Gate. Ha sido una ruta increíble, increíble, súper bonita. Y no me puedo creer que hayamos logrado hacer una ruta de 17 kilómetros a esta altitud. Tipo... O 18 con las vueltas. Sí, 18 con las veces que nos hemos perdido. No vaya a ser que nos vayamos a la montaña al lado, por lo que sea. Estamos reventados, pero ha sido maravilloso, es que merecía muchísimo la pena, de verdad. Muy bonita, de las rutas más bonitas que hemos hecho nunca, al menos yo. ¿Tú? Lo mismo. Y se puede hacer por libre, si no te importa dar algún rodeíto y así. Increíble lugar, todo lleno de lagunas, glaciares y rodeado de picos de 6.000 metros. Merece mucho la pena, a pesar del esfuerzo. ¡Vamos, Nacho! Estas termas son lo mejor que nos podía pasar después de caminar 7 horas por la montaña. Y así va a acabar el día con unas vistas a la Ocean Gate tapado por una nube, pero... Y esto por tan solo 5 soles. ¿Qué es? Como €1,20 o algo así.